N 2025. Nos encontramos en un momento de transformación estadística con la publicación del Sistema de Cuentas Nacionales 2025, que incorpora avances significativos en la medición del stock de capital, la depreciación y el rendimiento de capital. El día de hoy revisaremos la implementación de alguna de estas actualizaciones junto al Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, de Colombia, y la implementación del nuevo año de referencia 2017 por el Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia. En la primera sesión abordaremos el tema de el stock de capital, depreciación y rendimiento de capital, y en el segundo el cambio de año de referencia. Eh, para la primera sesión nos acompaña Juan Pablo Cardoso, economista de la Universidad Militar Nueva Granada y magíster en Planeación Urbana Regional de la Pontificia Universidad Javeriana. A lo largo de su trayectoria laboral en el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, se ha desempeñado como coordinador de las cuentas anuales de bienes y servicios, en las cuentas satélites y en la Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. Además, ha ejercido como coordinador de deflactores en la Dirección de Metodología y Producción Estadística y como docente de cátedra en la Universidad de La Salle y de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Juan Pablo, te dejo la palabra para que nos compartas entonces la primera presentación. Adelante. Janina, buenos días. Muchísimas gracias por la presentación. Quiero confirmar si me escuchan bien. Te escuchamos bien. Vale, voy a compartir mi presentación. Listo. ¿La están observando la presentación? Sí, se ve perfecto. Tienes que ponerla en modo presentación y está. Perfecto. Ahí Listo. estamos. Bueno, Adelante. buenos días a todos y todas, ¿cómo están? Espero muy bien en esta mañana. Lo que queremos exponer desde el DANE Colombia frente a este hito tan importante que es el Sistema de Cuentas Nacionales SCN 2025 con su actualización, pues que nos pone a todos con muchas tareas que tenemos que empezar a abordar en el marco de la implementación de este importante hito. Tres temas o tres puntos que queremos resaltar en esta presentación. El primero es comentarles a ustedes que tenemos un proyecto de cambio de año base, el cual pues arrancamos este año, bueno, para finales del año pasado y ya estamos avanzando en este año precisamente porque existen numerosos hitos, como ustedes saben, que ya implicaría para Colombia hacer su cambio de año base. Nuestra base actual es 2015, pero pues realmente con la implementación del SCN 2025, nuevas fuentes de información, de registros administrativos, tenemos en cuenta que ya tenemos aportas también la CIU 5 y la CPC 3. Entonces ya nos implicaría a Colombia empezar a actualizar su año de referencia. Pues en el marco de ese proyecto nosotros pues estamos planteando una serie de mejoras e implementaciones y temas pendientes que nos quedaron de la anterior base. Entonces queremos comentarles cuáles son esos aspectos para mejorar en el cambio de año base de las cuentas nacionales de Colombia y pues para ponerles también en conocimiento sobre un cronograma de este importante proyecto para el país. Bien, en primera instancia, pues lo que queremos especificar acá no es tanto todo el cambio de año base, sino precisamente a lo que nos convoca a esta reunión. Y es que en el cambio de año base nosotros pretendemos, en el caso precisamente de la medición del capital, depreciación y servicios de capital, queremos es medir el stock de riqueza y el stock productivo, que es así como el manual nos lo está indicando el SSN 2025. Y para ello también tendríamos que empezar a medir depreciación y los servicios de capital asociados para la economía colombiana, pues a través del método de inventario permanente MIP. Es importante que lo tengamos claro. Y la idea es como esta abstracción que nosotros tenemos en el cuadrito inferior izquierdo es precisamente lo que nos indica el manual, entendiendo precisamente que la inversión
se refiere, pues en este caso, a la formación bruta de capital fijo, que, que pues alimenta claramente las cuentas de acumulación dentro del sistema. Las cuentas, vamos con las cuentas corrientes, que es donde está el Producto Interno Bruto, el ingreso, el consumo, el ahorro y la inversión, como una salida que luego me va a permitir hacer estudios de la cuenta de acumulación, donde finalmente vamos a ver cómo esos activos se configuran dentro de las hojas de balance, que es cuando cerramos balance y patrimonio, que es donde cerramos el sistema de cuentas nacionales en su completitud. Actualmente no lo tenemos así, nos faltan todas las cuentas de balance y que es un debe que nosotros en Colombia tenemos y que pensamos abordar en el cambio de año base. A partir de esa inversión, como ustedes pueden ver, se tiene que alimentar, pues es el flujo, la formación bruta de capital fijo, se alimenta de la función de retiro para poder obtener finalmente el stock bruto. Y con una función edad de eficiencia, pues podemos llegar a un stock productivo un poco más preciso, que también tendríamos en cuenta que ese stock productivo luego pues hará parte de la función de edad-precio también para la construcción del consumo de capital fijo. Ese consumo de capital fijo luego nos va a permitir entrar a encontrar, a alimentar el stock de capital neto y pues también vamos a tener que alimentaría pues las hojas de balance, que es el debe que tiene Colombia. Ese consumo de capital fijo también sirve para obtener el valor agregado neto. El valor agregado neto, no el agregado bruto, sino neto, con la función de consumo de capital fijo, que pues se va a ver visible en la cuenta de generación del ingreso. En las cuentas de generación del ingreso también tendríamos que tener en cuenta el retorno de capital, el costo de usuario y los servicios de capital para finalmente cerrar todo el sistema. Esta es la tarea que tenemos que hacer sobre la cual nosotros hemos avanzado. Actualmente, por ejemplo, en Colombia, nosotros no hacemos el consumo de capital fijo en la cuenta de generación del ingreso para todas las actividades económicas porque no contábamos con la información suficiente para llegar a hacer este ejercicio. Es importante pues que cuando asumamos estos trabajos y estos retos tan importantes se requiere mucho de información básica, ya vamos a ver por qué, para poder construir estos ejercicios. El consumo de capital fijo en Colombia solamente se puede estar o se está calculando para el gobierno, pero no para las demás actividades económicas. Ahora nosotros, ¿qué tenemos actualmente que pueda alimentar ese gran objetivo que ustedes están viendo en la parte derecha, digo izquierda? Es que actualmente nosotros tenemos el cálculo de la formación bruta de capital por tipo de activo a partir de registros administrativos y encuestas para 25 años. Esto es supremamente importante porque nos va a permitir entender o sea, que ya tenemos este punto de partida. Tenemos el cálculo del stock de riqueza y depreciación por tipo de activo del sector gobierno general, como les acabo de comentar. Acá es donde en gobierno hemos tenido los principales avances y que queremos extrapolar a las demás actividades económicas. Tenemos el stock productivo total de la economía y tenemos un cálculo de servicios de capital por actividad económica y total economía. Es importante aquí tener una precisión muy importante y es que en Colombia nosotros desde hace más o menos 5 años estamos haciendo estimaciones de la productividad total de los factores a partir del modelo LEA-CLEMS. Para poder hacer esas estimaciones de la productividad total de los factores, pues nosotros tuvimos que hacer el cálculo del stock de riqueza, el stock productivo y el cálculo de los servicios de capital por actividad económica y economía total. Tenemos ya las primeras aproximaciones desde hace 5 años que nos están permitiendo entender y elaborar estimaciones de la productividad total de los factores, pues para presentar en el marco de muchos ejercicios, entre ellos el cálculo la negociación del salario mínimo. Pero como tal, los 3 puntos finales, el cálculo del stock de riqueza, el stock productivo, se están haciendo en el marco de esa operación estadística. Ahora lo que tenemos que hacer es migrarlos al marco central de la contabilidad nacional. Ya con estos importantes avances, pues ya están publicados, ya hacemos trabajos con ello, hay que hacer modificaciones, hay que hacer revisiones en el marco del cambio de clasificaciones. Luego tenemos que mejorar nuestros deflactores y la de retiro, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Para qué? Para luego poderlo migrar en el nuevo alcance de nueva base para el cálculo total y llegar pues a la precisión de las cuentas de acumulación, a la hoja de balance y la precisión también de las cuentas de generación del ingreso.
¿Qué más tenemos actualmente? Pues actualmente la medición de la formación bruta de capital fijo, que es el cuadro de entrada, o sea, la inversión que ustedes pueden ver en ese cuadro, pues, ¿qué tenemos actualmente? Se hace por tipo de activo, sector institucional y producto, pero no por actividades económicas. Se hace por sector institucional y producto, pero no hacemos actividad económica y las aproximaciones a productos se hacen exclusivamente para bienes y servicios en la clasificación de productos. Por tipo de activo, pues ustedes los pueden ver acá mencionados, pues los 5 que tenemos es vivienda, otros edificios y estructuras, maquinaria y equipo, recursos biológicos y productos de la propiedad intelectual. Nosotros tenemos fuentes para cada uno de estos elementos, de estos tipos de activos. Es importante recalcar acá que en muchos de estos ejercicios, tanto del flujo, es decir, de la inversión o la formación bruta de capital fijo, pues depende mucho de la disponibilidad de las fuentes que nosotros tengamos y que las fuentes representen realmente lo que buscamos en las estimaciones del sistema de cuentas nacionales. Por ejemplo, nosotros tendríamos que llegar a aproximarnos al, al concepto de causación y no tanto de caja. En tanto es en la causación donde se activan los factores de producción para generar valor agregado y realmente la acumulación de stock productivo y de riqueza. Nosotros para vivienda tenemos una investigación muy importante que produce el DANE, que es el Centro de Edificaciones, y nosotros pues en el concepto de causación pues tenemos que medir o estamos estimando el obra causada en metros cuadrados que se ha culminado y pues aquí tenemos índices de precios implícitos de este mismo censo. Para otros edificios y estructuras tenemos una serie, un stock, bueno, stock no, una diferente, o diferentes fuentes que pueden estimar. Tenemos, por ejemplo, también el SED para edificaciones no residenciales. También tenemos el indicador de producción de obras civiles y POC. Y tenemos mucho registro administrativo. Acá también se incita, también se invita a todos los cines o que ya lo están haciendo, y unos ejercicios supremamente importantes que conozco de primera mano que se están haciendo en la región, que hacen uso exhaustivo de registro administrativo para poder cubrir esas necesidades que las encuestas no lo pueden, no pueden, digamos, aportar, pero para eso tenemos que hacer muchos tratamientos y transformaciones de registro administrativo para aprovechamiento estadístico en las cuentas nacionales. Para el precio, en el caso de otros edificios y estructuras, pues tenemos el Censo de Edificaciones y el ICOSIF, que es un índice de precio de costos para la construcción de obras civiles. Maquinaria y equipo, pues tenemos los registros de DIAN, importaciones, exportaciones y la encuesta mensual manufacturera con enfoque territorial que proviene pues de la industria manufacturera. Y tenemos aquí índices de precios implícitos también de estas encuestas. Para recursos biológicos tenemos información directa, indirecta a través de la producción integrada de los distintos gremios del sector agropecuario, por ejemplo la Federación Nacional de Cafeteros nos entrega pues la renovación de cafetales en Colombia. El café sigue siendo un producto muy importante para nuestro país, por lo tanto pues hay unos registros bastante importantes sobre la renovación y el stock de cafetos en la economía. Pues acá también tenemos los índices de precios al productor. Y tenemos para productos de la propiedad intelectual, pues las encuestas mensual de servicios y es un indirecto de producción y pues también lo que tendríamos de la EMET. Acá pues queremos mostrarles una aproximación de cómo nosotros tenemos desde la formación bruta de capital, un pequeño ejemplo, un pequeño vistazo, donde se hace por tipo de activo, sector institucional y se ve reflejado en el cuadro de cuentas económicas integradas, que es el SEI, que ustedes también conocen muy bien, aquí es donde tenemos los 5 sectores institucionales, total economía y en la parte de izquierda nosotros pues ya por tipo de activo. Los valores pues son relativos, estos son pesos colombianos, entonces pues no tendría mucho sentido que habláramos sobre las cifras, pero eso es como una salida. Y por el lado de los bienes y servicios o el cuadro oferta-utilización, nosotros pues como ustedes pueden ver, acá tenemos los productos en la parte de las filas y en las columnas, pues lo que implica trabajarlos a precios básicos y a precios corrientes. Bien, ahora nosotros aproximamos, como les decía, desde la productividad total de los factores, la medición del capital, depreciación y servicios de capital, pero acá nosotros definimos ya cómo lo estamos implementando en el cálculo de la PTF y migrando, digamos, y que también se trabaja en el sector gobierno. Entonces, en el sector gobierno y en el cálculo exógeno al sistema, que es la PTF, una extensión pues, del sistema, pues tenemos que seguir 5 pasos para el cálculo del stock de riqueza y depreciación.
Entonces, primero hacemos el cálculo, por eso era importante este cuadrito para decir que lo primero que necesitamos es eso. Si hay una medición fuerte de la formación bruta de capital fijo, lo demás, pues lo podemos trabajar con aproximaciones y estimaciones a partir de precios o de referencia o supuestos que podemos implementar en el sistema. Entonces, una vez calculada la formación bruta de capital fijo a precios corrientes por tipo de activo y por producto, em, y también tenemos que hacer una serie de formación bruta de capital fijo que nos permita precisamente tener esa aproximación a un stock. La serie de la formación bruta de capital debe cubrir como mínimo los años de vida útil de un activo para obtener el primer stock o stock de partida. En segunda instancia, en el cálculo de la formación bruta de capital fijo a precios constantes por tipo de activo a partir de la aplicación de índices de precio y patrones de retiro. Entonces aquí ya, primero hacemos una serie larga de la formación bruta de capital fijo y luego lo que hacemos es deflactar esa serie porque está a precios corrientes a partir de índices de precio que sean los adecuados y los que realmente me reflejen el cambio de precios de esos activos o de esos productos y esos activos y patrones de retiro de vida útil de cada uno de los activos que nosotros estamos trabajando en la formación bruta de capital fijo. Tres, pues un cálculo de la depreciación a partir de su vida útil y luego un cálculo del stock de riqueza o stock neto a precios constantes y luego un cálculo y finalmente el cálculo del stock de riqueza y depreciaciones a precios corrientes empleado los 12 precios pues del punto 2. Pues aquí ya tendríamos el cierre del cálculo del stock de riqueza y de depreciación a precios corrientes. Como insisto y insistimos es tener en el punto 1 esas estimaciones de la formación bruta de capital fijo supremamente exhaustivas y con un gran detalle y tener precios también muy importante tener esos dos elementos fundamentales. Como podemos ver acá, cómo podríamos aproximarnos en una pantallazo, reitero, no importa mucho los valores, están en precios colombianos, pero pues es como nosotros hacemos las salidas actualmente sobre esa depreciación del stock de riqueza y de la depreciación del gobierno, sobre todo pues en este tipo de productos que son los programas informáticos. Entonces, como ustedes pueden ver en las filas tenemos los años, tenemos la formación bruta en la primera entrada, la primera entrada que tenemos acá es la formación bruta capital a precios corrientes, aplicamos un deflactor para ese producto, obtenemos la formación bruta a precios constantes, aplicamos retiros al 3%, que es como lo estamos manejando actualmente en Colombia, y entonces obtenemos la formación bruta de capital fijo, formación bruta de capital fijo a precios constantes a depreciar. Y luego vemos cómo en la tabla de la derecha vamos acumulando en una serie de 2000 a 2012, pues esta formación bruta de capital, como ustedes pueden ver en la parte derecha. Luego vemos la depreciación, en donde pues para las filas tenemos ya aplicándoles ya la fórmula, entonces ya tenemos los valores con la depreciación incluida. Y al final tenemos las dos líneas finales del cuadro donde dice stock de capital neto, precios constantes, pues de depreciación, ahí vemos los valores que se obtienen, y a corrientes también con el tema bueno, ya aplicando pues los temas de deflación. Esto es como una salida como nosotros lo estamos haciendo actualmente. Ah, depreciación de 5 años, qué pena ahí, se me pasó decirles esto. De vida útil de 5 años. Bien, ahora para la estimación de los servicios de capital, la medición de este insumo se baja en el flujo de servicios que generan los activos de capital en el proceso productivo. Los bienes de capital son propiedad de la empresa que los utiliza, lo cual pues dificulta un registro de la remuneración de estos servicios de capital, es decir, como están prácticamente en la utilización de la función de producción de cada empresa, pues no es tan observable de manera directa cómo se remuneran estos servicios de capital, cómo se remunera de los servicios de capital. La medición entonces de este sector o de esta fase, de este factor, se basa en la estimación de estos flujos, los cuales son calculados de la siguiente manera. Y aquí hago una precisión, aquí lo importante es tener en cuenta que nosotros logramos hacer esta estimación como una aproximación en el marco de la productividad total de los factores. Partimos del stock productivo, que es la suma ponderada de las inversiones pasadas que al aplicarse un perfil de eficiencia se obtiene el stock productivo de los bienes de capital en diferentes edades. Esto se hace en el marco para toda la economía, no solamente para gobierno. Luego tenemos que estimar una tasa de retorno
y se estima como un residuo, dado que el valor de la remuneración del capital de las cuentas nacionales, la apreciación y la ganancia de capital. Esos son ya los supuestos que tendríamos que entrar a mirar en específico para incorporarlos ya de manera directa en el sistema de cuentas nacionales. El costo de usuario y la tasa de alquiler son los costos por usar un activo de una edad en particular para un periodo contable. Y finalmente, pues tenemos los servicios de capital como la sumatoria, bueno, como el costo de usuario multiplicado por el stock productivo, multiplicado por la participación, lo cual daría una medida ponderada por tipo de activo. Eso es fundamental que lo tengamos en cuenta. La idea es que en cambio de año base nosotros lo hagamos para toda la economía y en el marco del sistema de cuentas nacionales, y no tanto de la extensión PTF. También en el marco de la extensión de PTF, pues podemos ver acá cómo ese stock productivo, cómo tiene una variación anual a precios constantes, o con series encadenadas de volumen con año de referencia 2015, que es nuestra base actual. Vemos que en el 2024 tenemos un crecimiento del 2.1%. Esto se hace en el marco de la productividad total de los factores, no está explícito dentro del sistema de cuentas nacionales, nuestra tarea es incluirlo ahora de manera oficial para llegar a las estimaciones de balance en la contabilidad nacional de Colombia, pero es un proyecto cambio año base sobre lo cual pues tenemos importantes avances, sobre todo pues en la construcción de la PTF, pero que tenemos otros importantes retos que es incorporarlo allí. Acá, por ejemplo, tenemos los servicios de capital en variación. Como ustedes pueden ver acá, series encadenadas de volumen, la variación anual, pues vemos que para los productos acá construidos, pues tenemos ya la definición de esos stocks en variación. Ahora, la tarea que nos implica a nosotros en los próximos años es, uno, series de tiempo series de tiempo, de estimaciones de la formación bruta de capital fijo a precios corrientes y en términos de volumen por sector institucional, más allá de gobierno general para las series anteriores a 2005, actividad económica y producto. Dos, series temporales de índices de precios que puedan utilizarse como deflactores y de las otras variaciones de volumen por tipo de activo, sector institucional, actividad económica y producto, y el método de depreciación geométrica que es el que nosotros estamos aplicando. Tres cosas que tenemos en deuda y sobre las cuales vamos a trabajar. De nuevo, reitero la importancia de contar con información detallada sobre cada tipo de activo por producto, tener índices de precios y observaciones e investigaciones particulares sobre la edad de retiro y vida útil de un activo en una economía en particular y por actividad económica. Entonces, la información finalmente es el punto más importante que tenemos que resaltar acá. Tenemos importantes avances en Colombia, pero tenemos otros retos que tenemos que superar. Por ejemplo, en uno, pues las series de tiempo por tipo de activo, sector institucional, actividad económica y producto. Como ustedes pueden ver, la idea es llegar a este tipo de matrices en donde pues tenemos el tipo de activo y luego los productos. Y luego por el otro lado tendríamos quienes están utilizando por sector institucional el tipo de activo y el producto que se menciona. Esa es la idea, llegar a esta matriz tan importante que es una deuda que nosotros tenemos, pero que pues tenemos que hacerla para poder cerrar el sistema. Fuentes de información de la matriz pues acá nosotros tenemos ya mapeado las fuentes de información que nos van a permitir construir esas matrices, y pues la idea es empezar a exhaustivamente hacerle uso en el sistema de cuentas nacionales. Como les decía, muchas de estas fuentes se deben utilizar con registro administrativo o complementar observaciones del fenómeno económico con registros administrativos, porque a veces, por ejemplo, nosotros tenemos el índice o el IPOC, el de producción de obras civiles, pero no es exhaustivo. ¿Por qué? Porque o sea, si bien es un ejercicio de causación, a veces cuando miramos los estados financieros de las empresas, pues no nos está coincidiendo la información a partir del estado financiero, que es un registro administrativo, y la información observada directa de las obras civiles a través de la encuesta que nosotros tenemos. Pero entonces aquí es donde nosotros tendríamos que ir a mirar dónde cruza y no cruza el registro administrativo con la información de ese descenso que nosotros tenemos de obras civiles. Entonces es importante que hagamos uso exhaustivo de registro administrativo, estados financieros, que nos van a permitir precisar pues la información necesaria, por ejemplo, en este caso, por producto de cada uno de los elementos que conforman la formación bruta de capital. Acá pues lo que tenemos que definir para esa matriz de formación bruta de capital fijo por demanda
es definir pues la clasificación de entidades por sector institucional y actividad económica. Tenemos que hacer el proceso de homologación del registro administrativo al sistema de cuentas nacionales, porque el registro administrativo no es un registro estadístico aprovechable directamente en las cuentas nacionales, por ende tenemos que homologar toda la información. Tenemos que definir los cuadros de salida por tipo de activo, sector institucional, actividad económica y producto para hacer información. Tenemos que hacer la síntesis en donde pues cuadramos, no, suena feo, sino conciliamos la oferta y la demanda con información de formación bruta de capital fijo para pues identificar un componente no observado o de ajuste por no cruce entre el registro administrativo y la información observada. Tenemos que realizar retropolación de las series de la formación bruta de capital fijo utilizando índices de precio y volumen adecuados y el método de retropolación más indicado para cada tipo de bueno, en el caso de Colombia, pues interpolación de series nos facilitó mucho la vida, pero pues realmente habría que, cada país pues o cada oficina de estadística debería definir cuál es su mejor método de retropolación adecuado pues a sus necesidades, el tipo de disponibilidad de información que se tenga. Dos, pues tenemos que tener, como les acabo de decir, índices de precios que puedan utilizarse como deflactores y de las otras variaciones de volumen por tipo de activo, sector institucional, actividad económica. Toda vez que nosotros tengamos estos índices de precios, pues en cambio de año base, pues tendremos que ya cumplir este punto de tener unos índices de precio adecuados a través de los COU e implementar pues el método de depreciación geométrica, no solamente para gobiernos, sino para toda la economía. Es decir, que como les decía, nosotros hemos hecho casi que el sistema completo en términos de depreciación, stock productivo, stock de riqueza, pues del gobierno, pero no de toda la economía, y se tienen aproximaciones a través de la PTF, pero realmente la idea es que se podamos incorporarlo para todas las estimaciones de la economía. Bien, como les comentaba, pues nosotros Colombia tenemos esta tarea, tenemos este reto, y cómo lo vamos a abordar, pues en realidad nosotros tenemos un cronograma para implementación del cambio de año base en las cuentas nacionales de Colombia. Les decía hace un momento que realmente Colombia tiene base 2015 y la idea es extender, digo, actualizar la base, pues en términos de lo nuevo que tenemos que hacer y muchas tareas. En particular esta que es un debe que nosotros tenemos. La idea es que al sexto año nosotros podamos hacer difusión. Nosotros arrancamos el proceso de cambio de año base el año pasado. Este año hemos trabajado con mayor intensidad. Y pues ya la idea es que nosotros entre año 3 y 4 pues podamos estar haciendo la construcción, el acopio y procesamiento y análisis de todos los elementos fundamentales que tenemos en el cambio de año base de las cuentas nacionales. Es decir, que por ahora no es una realidad, pero tenemos digamos, el plan, el proyecto para implementar estos ejercicios dentro de las cuentas nacionales. Con esto yo ya termino, de hoy el espacio a preguntas. Muchas gracias. Quedo atento. Muchas gracias, Juan Pablo. Vamos a continuar con la siguiente presentación. Una vez concluida esta, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Así que les pido a cada uno de los participantes que tengan alguna pregunta, la vayan anotando para luego poder hacer una ronda en conjunto. Vamos a continuar. Ahí le pido a Johnny justo que nos comparta su presentación. Y Johnny Suxo es doctorante economista de la Universidad Católica Boliviana. A lo largo de su trayectoria en el Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia se ha desempeñado como director de las cuentas nacionales, jefe de departamento de síntesis macroeconómica, jefe de departamento de previsiones macroeconómicas y cuentas regionales y jefe de división de estadísticas e indicadores de sector externo. Desde el año 2021 conduce el cambio de año base de las cuentas nacionales año de referencia 2017, que fue presentado oficialmente el pasado 14 de octubre en el INE. Johnny, por favor, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿me escuchan? Escuchamos bien y vemos también la presentación. Muy bien, muy buenos días. Saludar inicialmente al doctor Rolando Campo, director del Departamento de Estadísticas de CEPAL,
a todos los asistentes, a todos los colegas de la comunidad latinoamericana de cuentas nacionales y a los invitados especiales. Voy a proceder a la presentación de el cambio de año de referencia de las cuentas nacionales. Cambia. Ahí. Bien, inicialmente, como antecedentes, comentarles que, claro, este es un esfuerzo de casi 3 décadas para poder actualizar el cambio de el año de referencia de las cuentas nacionales. Estamos abandonando el año de base 1990, que en su momento fue elaborado con el SCN 2013, pero inclusive en ese año tenía algunos resabios del SCN 68, con algunas características, por ejemplo, imputación bancaria o como impuestos indirectos a la producción. El cambio es necesario señalar que, bueno, pues hemos salido del fondo de pozo porque éramos el último país con un año de base tan obsoleto. Y déjenme comentarles que hubo varios intentos, uno de los que yo recuerdo, el 2003, el 2007 y finalmente el 2010. El 2021, a fines del 2021, precisamente se solicitó la asistencia técnica de CEPAL para poder ver el estado de situación de las cuentas nacionales de Bolivia. Y en ese entonces, el asesor principal de CEPAL, conjuntamente con la Dirección de Cuentas Nacionales y las otras autoridades en el INE, el encargo era presentar la nueva base 2010, pero para ese entonces la conclusión fue de que ya para el 2022, a inicios del 2022, que se tenía programado presentar la base 2010, ya era obsoleta según los estándares internacionales. Por esa razón, el INE ha presentado hace como 2 o 3 años, me parece, en el Seminario de Cuentas Nacionales Regional, la estrategia que íbamos a adoptar para actualizar el año base. Esto, en efecto, tuvo varios esfuerzos para finalmente, con el respaldo técnico de CEPAL, en lo que se refiere a las cuentas anuales, y el Fondo Monetario en lo que respecta a las cuentas trimestrales. Voy a hacer una aclaración al respecto en la siguiente. Hemos transitado un camino duro, en efecto, para actualizar la base estadística de las cuentas nacionales. Pero las conclusiones que obtenemos de este trabajo es que debe ser encarado en 3 niveles. ¿Y por qué hemos demorado tanto en actualizar el año de base? Es necesario reflexionar sobre 3 ámbitos de trabajo para llegar a un puerto exitoso. Inicialmente, el trabajo técnico, la dificultad que hemos tenido en el trabajo técnico es que el flujo de información que tiene su propia dinámica, el flujo de información primaria que tiene su propia dinámica, pues conduce a que los especialistas
se vean combinados a una carrera continua de actualizar su fuente primaria. Y dado que normalmente la estadística básica se revisa por su parte, nosotros tenemos que determinar cortes para poder incorporar posteriores revisiones a la información básica. Es decir, implementar políticas de revisión, no solo en publicación, sino políticas de revisión en el trabajo cotidiano de las cuentas nacionales debe ser implementado, porque de lo contrario nos vemos conducidos a una carrera de nunca acabar y claro, en particular nuestros asesores nos dicen, no, tienen que tener cortes porque esto se convierte en un trabajo de nunca acabar. Segundo ámbito tiene que ver con la parte directiva. La dirección tiene que, para plantear una estrategia efectiva de actualización del año base, definir el alcance de implementación del sistema de cuentas nacionales. Como sabemos, el sistema de cuentas nacionales es bastante exigente en completitud, en exhaustividad, pero, por otro lado, el sistema también es flexible. En el caso de Bolivia, para la base 2017 presentada recientemente, el alcance fue la secuencia de cuentas nacionales desde la cuenta de producción hasta la cuenta de acumulación. Es decir, hemos definido al interior del marco central llegar hasta el préstamo y endeudamiento netos. En este momento, las capacidades institucionales que se requeriría para encarar la cuenta financiera y más aún las cuentas patrimoniales van más allá de las capacidades financieras, sobre todo del Instituto Nacional de Estadística. Un tercer ámbito para lograr un efectivo resultado en la implementación de una base nueva es un trabajo a nivel ya más ejecutivo. Es decir, a las autoridades superiores convencer de que la nueva metodología está basada en buenas prácticas estadísticas a nivel internacional y que estas son revisadas de manera periódica. De tal manera, en nuestro caso, de poder abandonar el SCN 1993 y asumir la SCN 2008. El cambio metodológico más sustancial que nosotros vemos es el transitar de un año base fijo a un año como algunos países lo señalan, de base móvil o encadenados. Según el SCN 2008, entonces, se ha calculado para esta versión de las cuentas nacionales el valor a precios constantes de volúmenes encadenado a un año de referencia. El SCN es bastante claro en señalar de que ahora se tiene, la terminología es que estamos pasando de una denominación del PIB nominal en millones de bolivianos a PIB en millones de bolivianos corrientes. Pero la parte fundamental es de que en ámbitos de volumen, el PIB en millones de bolivianos 90 pasa a un PIB en millones de bolivianos encadenados. Todo esto se ha logrado
en efecto, con una tarea asistida por, en este caso, para las cuentas anuales, por CEPAL. El INE contó con la asistencia técnica de la División de Estadísticas de CEPAL y el Fondo Monetario. En particular, debemos agradecer, dado que las cuentas nacionales y la actualización del año de base es una operación estadística estructural, debemos agradecer particularmente a la CEPAL, con quienes hemos trabajado estos últimos 3 años, en particular agradecer a Federico Dorín, el asesor principal, quien nos ha asistido y orientado en la parte metodológica, sobre todo en las innovaciones incorporadas en el SCN 2008. Más aún, la CEPAL propiamente dicha, en un esquema de cooperación sur-sur, ha posibilitado cimentar las actividades con una asistencia técnica del Banco de Guatemala en cuanto a las cuentas trimestrales. Estos ejercicios sirvieron de base para posteriormente, una vez cerradas las cuentas del año base y la de los años corrientes, encarar de manera mucho más exhaustiva y apretada, diría yo, en los últimos 6 meses, con la asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional. Pero el núcleo, el corazón de las cuentas nacionales, sabemos que es no solamente medir el PIB como el indicador visible de las cuentas nacionales, sino que requiere todo el esquema de la secuencia de cuentas, por lo menos en el ámbito real y por lo menos hasta las cuentas de acumulación. En ese sentido, por el lado de nuestras cuentas de bienes y servicios, hemos encontrado estas diferencias. Hemos transitado de un año base 1990 a un año de referencia 2017, con un SCN híbrido buena parte de 93 para adoptar el SCN 2008, partiendo de un número de industrias de 35 y productos también 35, nuestras matrices eran cuadradas para adoptar una matriz rectangular de productos de 42 entradas y de industrias 39. Nuestras estructuras de costos están detalladas a nivel de 195 y el balance y los balances oferta-utilización a nivel de 216. Como verán, la diferencia en términos de nivel del Producto Interno Bruto ascendió a 22.4 para el año de referencia 2017. La serie de cuentas nacionales que hemos trabajado comprende desde 2016 al 2021 en cuentas definitivas y del 2022 al 2024 en cuentas preliminares. Con ello estamos adecuándonos a los estándares internacionales y pensamos seguir procediendo de la manera más efectiva posible. Acá podrán ver que las diferencias entre el año base 1990 y el año de referencia 2017 es relativamente variable entre 22.4%, en algunos casos más y en algunos casos, en algunos años menos. Sin duda, un trabajo de cambio de año base, de una actualización del año de referencia de cuentas nacionales, nos va a mostrar un cambio estructural, más aún por lo prolongado de esta
de este trabajo de actualización. Lo que nosotros observamos es que en estas casi 3 décadas hemos transitado hacia una economía más terciarizada, ¿verdad? Donde el sector agrícola habría descendido en su participación de 15,3 a 7,7%. La minería e hidrocarburos en conjunto habría descendido de 10,2 a 9,12. Al interior del sector extractivo, sin embargo, hay que señalar que en el año 90, preponderantemente al interior de esta actividad era más representativa la minería, la extracción de minerales metálicos y no metálicos, mientras que en el año 2017 representa con mayor preponderancia la extracción de hidrocarburos, en particular el gas natural. Se refleja un retroceso en la industria manufacturera de 16,9 a 11,5, en la frontera de lo que es el sector secundario. Como sabemos, algunas estadísticas incluyen a la construcción, otras no a la construcción como servicios, pero lo que sí vemos es de que ha pasado de 3,07 a 7,09. Un fuerte salto en las actividades de construcción, precisamente debido al boom de recursos que hemos tenido como economía boliviana y que han canalizado los excedentes financieros hacia actividades de inversión, particularmente la construcción. Vemos por otro lado que comercio y transporte, si bien se reduce, otras actividades como la de restaurantes y hoteles va aumentando en una participación de 3,2 a 4,3 y continúa incrementando hasta 5,03 para el año 2024. Los establecimientos financieros, precisamente por el boom de recursos y las actividades de intermediación financiera, que le ha posibilitado dar un fuerte salto de 8,5 a 14,7. Notable el incremento de los servicios financieros. Por otro lado, la administración pública también ha tenido una mayor ponderación al pasar de 10,05 a 12,7. Estos son los cambios estructurales que estamos reflejando entonces en las nuevas estadísticas que hemos reportado. Por el tipo de gasto, una de las cosas que debemos resaltar es que la formación bruta de capital fijo habría pasado de 12,5 a 23,3 en el año 2017. Esto nuevamente por el importante desempeño del sector construcción, pero que sin embargo para el año 2024, con el año de referencia 2017, se contrae a 18,8 por el descenso en la inversión pública. Tenemos también las otras variables que se han comportado. La variable de mayor peso, como sabemos, el consumo de hogares habría descendido de 76,8 a 66,9 debido a esta mayor tasa de inversión en esos 2 años. Una de las novedades que tenemos con la implementación del SCN 2008 es identificar los ingresos mixtos en el excedente bruto de explotación. El excedente bruto de explotación del PIB por gastos representaba 56,5, ahora en el para el año 2017, 52,28, donde
37.7 de este 52 representa el ingreso mixto que tiene que ver con, como sabemos, con las actividades de los hogares, con la actividad económica. Esta es nuestra primera variable de aproximación para el sector informal, que es uno de los temas que los tenemos agendado para el próximo cambio de año base. Entonces, respecto de la participación por el método de ingreso, debo destacar este cuadro porque en Bolivia la política económica de subvención a los productos, Bolivia es un país que se caracteriza por depender de insumos importados, básicamente hidrocarburos, básicamente diésel. Esta importación de estos energéticos son subvencionados en la economía boliviana y como podrán ver en este cuadro, a partir del 2022 al 2024 hemos tenido una fuerte inyección de subvenciones que ha recompuesto la participación del PIB por el ingreso. En este sentido, podemos ver que las subvenciones habrían incrementado en 3.8% entre 2017 y 2024, ¿no? Este es un rasgo que en este momento está siendo analizado por las autoridades para poder encarar medidas que vayan a paliar la escasez de hidrocarburos, en particular diésel, que en este momento está afectando a la economía boliviana por la falta de divisas, dado que Bolivia también ha sufrido la contracción en las exportaciones de gas natural a nuestros principales destinos, Argentina y Brasil. Nosotros consideramos que el principal aporte de este cambio de año de referencia de las cuentas nacionales es llegar a, a las cifras de el equilibrio ahorro-inversión. Si bien en las cuentas nacionales estas categorías están presentes, este cuadro es más útil para los usuarios y los encargados de política económica. Prefieren contar con estos cuadros, distinguir el ahorro de la inversión al interior, el ahorro público-privado y el ahorro externo, el préstamo neto con el resto del mundo. Acá podemos ver básicamente lo que ha sucedido en este algo más de un quinquenio, donde en efecto el sector público ingresa en dificultades al disminuir la inversión pública y ser financiada. Tal vez este es el cuadro mejor para interpretar, porque aquí estamos viendo en proporción del Producto Interno Bruto, ¿no es cierto? Ya podemos ver que de un ahorro bruto público de 7.9 hemos descendido de manera vertiginosa, en particular en los dos últimos años, 2023 y 2024, hasta tener una cifra negativa, ¿no es cierto? La diferencia entonces entre 2017 y 2023 es apreciable en el ahorro público, que significa el déficit del sector fiscal. Entonces, el ahorro externo también hemos tenido dificultades. eh, eh, Cuando tenemos un ahorro externo de 5.8 y hemos ido descendiendo hasta 0.1 en el 2021. Bien,
Básicamente esa es la presentación que tengo para ustedes y muchas gracias por su atención. No, un momento. Aquí esta es una de las actualizaciones que realmente, sobre todo en el ámbito comunicacional, fue bastante debatido. Como verán, las cuentas nacionales estarían reflejando que la pandemia tuvo un mayor impacto a lo reportado por el anterior base 1990. Consideramos que al haberse terciarizado la economía, fue mayormente impactada y tener una tasa de crecimiento de menos 12,72 en el año de la pandemia y por tanto una mayor recuperación de 10,03 en el 2021. Si bien el 2022 está relativamente no existe una diferencia entre tasas de crecimiento al reportar 13,75 y 13,61 en la anterior base. Vemos que el ciclo le ha pegado más fuerte en la nueva base. En el año 2024, nosotros en el primer trimestre de esta gestión habíamos reportado un cierre de 0,73 positivo y hace 2 semanas hemos reportado que el año 2024 no fue de esa magnitud y más bien cierra con menos 1,12. Estos cambios, si bien son resultado del desempeño económico por actividad económica, también son el resultado de la innovación metodológica, ¿no? Eso es un tanto complicado de poder explicar a los usuarios en general, pero hemos tenido el apoyo de varios colegas a quienes agradecemos, a varios colegas de contables nacionales de Guatemala, de Ecuador, de Chile, de Brasil, de Argentina, México, Colombia, quienes nos han colaborado en el sentido de poder tener una estrategia comunicacional para poder hacer entender a nuestros usuarios, tanto especializados como el público en general, los cambios metodológicos que conlleva la actualización del año de referencia 2017. Todos estos resultados están desplegados en nuestra página web y les invitamos cordialmente a poder visitar. En este momento tenemos el despliegue aún de la base 1990 hasta 2024 y otra pestaña donde podemos acceder a la información tanto por la corriente de bienes, es decir, las cuentas de bienes y servicios, las cuentas de producción e ingreso, y por las cuentas de los sectores institucionales, la pueden descargar y la pueden revisar en esta página. Les quedo muy agradecidos por su atención. Johnny, muchas gracias por tu presentación. Aprovecho de felicitarles a ti y al equipo por este gran avance y sobre todo por lograr la publicación de este trabajo que sin duda ha sido un trabajo arduo y de gran trayectoria. Abro el espacio, por lo tanto, ahora a una ronda de preguntas, de discusión. Dejamos el espacio en el chat para quienes quieren dejarnos las preguntas escritas o bien levantar sus manos para poder pasarlos a panelistas y realizar comentarios o preguntas de manera directa. Aprovecho también el espacio para comentarles de que las sesiones del día de ayer y del día de hoy
han estado siendo grabadas, por lo tanto van a ser colgadas en el sitio del seminario, junto también a las presentaciones, que ha sido también una pregunta que nos han dejado por el chat en su versión original. Em, Esto va a ser los próximos días, sobre todo las grabaciones y las presentaciones a la brevedad posible. Em, Dejo entonces el espacio para sus preguntas, para sus comentarios. En relación a la presentación de Juan Pablo del DANE, quien nos ha presentado la medición del stock de capital de eh, los servicios de capital, quienes hacen una medición de la formación bruta por tipo de activo, sector institucional, por producto, según bienes y servicios, utilizando ahí fuentes de información como son los registros administrativos, encuestas, algunos gremios que permiten justamente, sobre todo, la incorporación de estos activos como es la propiedad intelectual y también eh, estos biológicos. Como también en esta presentación que nos ha hecho Johnny en relación al cambio de referencia, donde se incorporan las medidas de volumen encadenado, que sin duda es un gran avance, sobre todo con las dificultades que a muchos países enfrentan en términos de las restricciones presupuestarias para cambios de años de referencia de manera frecuente, permitiendo ahí una valoración mucho más actualizada de la estructura de referencia, y donde también se hace la incorporación de las mediciones de formación bruta de capital fijo según público y privado, que fueron las últimas láminas que nos presentó Johnny. Em, Ahí les doy la palabra y agradeceremos su participación y comentarios para enriquecer la discusión en la región. No hay manos levantadas. Ujú. Aquí el señor Francisco Guillén. Francisco Guillén, buenos días. Está siendo pasado a panelista. Agradecemos su participación y le cedo la palabra para que pueda dejarnos sus comentarios o consultas. Sí, primero agradecer por estas excelentes presentaciones. Para Bolivia, realmente es felicitarlos por todo el esfuerzo. Y en el caso del DANE, tengo una pregunta en términos de algo que se comentó para hacer la transferencia. Hacen una medición de la productividad total de factores. Me imagino que es la productividad total de factores CLEMS. Y no sé si puedas platicarnos un poco sobre cómo es que cómo se va a ligar pues, obviamente este proyecto en términos de los servicios de capital, de los activos productivos, del valor total de los activos, este, con relación a los activos que pues se pretenden medir y que se puedan estar asociando a los conceptos del SCN del 2025. Esa es mi pregunta. Y en el caso de los índices encadenados, sí, también, pues sé que una de las grandes dificultades en efecto son por los precios, ajá, y por consiguiente la cantidad de información que se está requiriendo es muy relevante. Sin embargo, eh, eh, pues me gustaría saber si están llevando series de tiempo con base fija y las están comparando con los resultados de los índices encadenados en términos de las diferencias que puede haber entre las variaciones de su base fija
de su base móvil. Nosotros hemos hecho algún ejercicio por acá y bueno, pues hemos hecho cambios de año base cada 5 años, y lo que implica el estar desarrollando los índices encadenados, pues las diferencias, y lo hemos hecho como un ejercicio interno, todavía no lo publicamos, las diferencias que estamos observando relativamente es pequeña, y la pregunta aquí, pues incluso es un poco más amplia en términos de decir, ¿qué tanto vale la pena cuando se hacen los cambios de año base relativamente cercanos, incorporar los índices encadenados? ¿Cuál sería su opinión? Esta es para Bolivia. Pues muchas gracias. Ay, perdón, no prendí mi cámara. Un saludo a todas y todos. Muchas gracias, Francisco, por tus preguntas y comentarios que también nos dejas. Voy a leer dos preguntas que también están en el chat y con eso les doy la palabra a cada uno de los ponentes. Em, una pregunta que nos realiza Francisco Vázquez, que agradeceríamos ahí nos comentara desde dónde nos escribe, nos dice, conceptualmente, ¿se puede hablar de retornos de capital en el sector institucional, gobierno, hogares e instituciones sin fines de lucro? Otra pregunta que nos hace también Francisco Vázquez es, ¿puede ampliar el detalle de cómo se piensa abordar las estimaciones de los retornos de capital en estos sectores, los mismos mencionados, gobiernos, hogares e instituciones sin fines de lucro? Estas son dirigidas principalmente a Juan Pablo. Y Marta Caballero nos escribe y nos pregunta, en el caso de Bolivia, ¿cómo abordaron con los usuarios el cambio de base fija a móvil? Partimos con Juan Pablo y luego le damos la palabra a Johnny. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Bueno, la primera que yo tengo acá anotado es cómo a partir de las estimaciones de la Claims en la productividad total de los factores migramos o podemos migrar todos esos avances dentro de las cuentas nacionales de Colombia. En efecto, sí, es una pregunta natural, intuitiva. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Ahora, un poco la historia de este ejercicio. En 2019, el DANE pues, empieza a hacer las estimaciones en el marco de la LCLEMS. No obstante, Colombia desde 2010 ya había estado trabajando con información o trabajando en el marco de este modelo de la CLEMS. O sea, en 2019 ya implica, o sea, en este periodo de Lea Claims 2010-2019, por decirlo así, pues se tuvo que haber hecho muchos ajustes tanto en la estadística básica como en las cuentas nacionales. O sea, el primer ajuste que nosotros vimos necesario fue en la forma, en las encuestas de hogares. Es decir, primero teníamos que actualizar el marco de las encuestas de hogares, mejorar las precisiones sobre las preguntas de personas y de horas para poder incorporar estos elementos dentro de la estimación de la productividad total de los factores. Y en Colombia particularmente nosotros, y en las cuentas nacionales teníamos que implementar el cambio de año base de las cuentas nacionales, que en ese momento pues estaba en base 2005, no obstante pues nosotros veníamos ya en un trabajo de base 2015. Ahora, ¿qué pasaba con la base 2005? Pues que las clasificaciones, por ejemplo, estaban desactualizadas. Las clasificaciones de la base 2005 eran una abstracción de una CPC-1 y una CIU-3, pero que realmente no era exhaustiva en el uso de las cuentas nacionales de Colombia. Grave error. Ahora, no obstante, pues la CLEMS también exigía pues que en su manual que tienen que ser las clasificaciones en CIU-3. Entonces acá ya tengo otra diferenciación importante. Y aún lo sigue manteniendo. Digamos que sigue manteniendo ese enlace, no obstante, entonces acá nos toca hacer las transformaciones para poderla llevar a CIU-3 y a una desagregación de 9 actividades más o menos, que es lo que piden en la CLEMS. Ahora, estas cuestiones del manual de la CLEMS pues nos limitan a ingresar directamente la información de capital y la información que nosotros estamos produciendo en el marco de la PTF, en el marco de la contabilidad nacional. Pero ya existen digamos, la base de números, por ejemplo, de los stocks productivos que nosotros ya tenemos para todas las actividades económicas. Es un importante insumo para completar el sistema
en términos de la formación bruta de capital, que entran a mejora y precisa la formación bruta de capital, pero también nos va a permitir hacer las estimaciones pendientes frente a los stocks de riqueza y stocks de productivos que actualmente los tenemos en gobierno, pero que hay que llevarlos al resto de la economía. Es una primera aproximación. Hay que hacer las debidas transformaciones y revisar, por ejemplo, los índices de precios en particular, porque los índices de precios utilizados en la Claims probablemente van a ser diferentes, también como la edad de retiro, la de retorno, todo este tipo de cosas tenemos que volverlas a precisar, pero que de alguna manera ya existe ese punto de partida. Entonces, la idea es que podamos incluirlos ahí, estos avances en términos de insumos de que se han hecho en la productividad total de los factores, pues entonces em, llegaría a permitir esa incorporación. Ahora, la segunda pregunta que nos hacían aquí en esta sala, sobre conceptualmente retornos de capital en sectores de gobiernos, hogares e instituciones sin fines de lucro, pero creo que había una anterior que decía conceptualmente, ¿se puede hablar de retornos de capital en el sector institucional, gobierno, hogares e instituciones sin fines de lucro? La respuesta es sí, sí se puede hablar de esto por sector institucional, de alguna manera sí se puede incorporar, sobre todo también en los hogares, porque existe renta capital en todos los casos. Entonces, en hogares, instituciones sin fines de lucro y gobierno existe renta capital, por lo tanto, debemos estimarle su retorno de capital a estos sectores que si bien pueden ser, sobre todo en el tema del gobierno y las sin fines de lucro, gran proporción de su producción no mercante, no interesa, pero utilizan activos que en cierta manera sí están generando rentas. También lo, lo, lo manifiesta el manual. Es decir, para toda la economía el uso de activos, sea producción mercante o no mercante, puede tener o puede estar sujeto al retorno del capital. Entonces, es la respuesta sí. Y la otra que decimos acá, la dos que estaba acá, todos puede ampliar en detalle cómo se piensa abordar las estimaciones de los retornos de capital en esos sectores. Bueno, es prácticamente la misma mecánica que tendríamos para todos los sectores. La vamos a abordar, la tenemos pensada, es abordarla probablemente en el que abordarlo es hacerlo, digamos, en las mismas condiciones, por el método del inventario permanente, por el método de precisión geométrico y pues aliviación de perfiles según el SCN, en todos pues desde el punto de vista de las estimaciones de riqueza y de productividad. Ahora, de productivo, qué pena. Y ahora, esto es como lo tenemos pensado, probablemente la información en la que probablemente nos pueda llevar a tomar un camino un poco diferente, pero es en el momento en que estemos haciendo primero ya la actualización de clasificaciones, las cuentas de producción y generación del ingreso, las estimaciones de la formación bruta de capital fijo, y pues ahí ya nos llevaría precisamente a luego aplicar el método empleado. Probablemente la información nos toque hacer cosas adicionales para poder precisar. Eso es lo que podría decir desde Colombia. Muchísimas gracias. No sé si exista otra pregunta. Gracias, Juan Pablo. Vamos a darle la palabra ahora a Johnny, que nos pueda comentar las preguntas realizadas por Francisco en cuanto a la comparación entre las series en base fija, en base encadenada, y cuánto es lo que vale la pena una medición y otra según los comentarios que nos pueda dejar Johnny, como también la que nos habían hecho vía chat Natalia Caballero en cómo abordaron los usuarios el cambio de año base fija a móvil. Gracias. Bien, muchas gracias. Un saludo, Francisco. Un gusto verte. La pregunta que pones en el tapete realmente es crucial porque ya de la experiencia de algunos otros países, conversaba con el colega de Perú, por ejemplo, me decía que sí, habían trabajado la base 2007 con año base fijo, pero con año base móvil, con encadenados, pero finalmente la presentaron con base fija.
Lo que nosotros hemos investigado y a la conclusión a la que llegamos es de que no es evidente que haya una divergencia sistemática en las brechas calculadas por a precios constantes y encadenados. Esto no es sistemático, inclusive en algunos casos podría darse de que las brechas sean realmente importantes. Ahora, lo que tenemos que investigar y seguir investigando es de que si tenemos que evaluar costos y beneficios de la implementación de ambas metodologías, ¿ya? La base encadenada, la ventaja que tiene es que permite incorporar innovaciones de precios y precios relativos para hacer que la base no envejezca de manera acelerada. Esta ventaja, sin embargo, tiene un costo y ese costo es que ya se ha señalado en eventos de esta naturaleza, la no aditividad del PIB por los diferentes tipos de... Y la conclusión que nosotros llegamos es de que esta es debido a la aplicación de la fórmula matemática del encadenamiento, ¿no? En debates con la academia, con las carreras de estadística y matemática en Bolivia, llegamos a la conclusión que esta la han denominado brecha de agregación y señalan que no sería más bien una discrepancia estadística. ¿Por qué razón no sería una discrepancia estadística? Si nosotros tenemos los tres métodos de cálculo del PIB y los hacemos de manera independiente, ambas medidas, las tres medidas estadísticas van a dar resultados diferentes, ahí sí vamos a tener discrepancias estadísticas. Pero lo que sucede en un periodo, en la agregación del PIB por actividad económica, digamos, es debido a la pérdida más bien, a la dependencia del camino en el cual incurrimos. Hay un path dependence que incurrimos al tomar precios del año anterior para construir, mediante eslabonamiento, la serie de PIB encadenado. Entonces, sin duda, este es un desafío muy importante, ¿no? Que los países ya en la práctica debemos encarar. Y pues Bolivia ha tomado la decisión de lanzarse a las medidas de volumen encadenadas, y asumiendo que esto va a tener un riesgo como comunicacional, ya ingresando también a responder a la pregunta de Marta, porque precisamente la no aditividad, la explicación de la no aditividad es una complicación de interpretación para los usuarios, en particular para los usuarios no especializados. Ya, la no aditividad resultante de la dependencia del camino nos conduce a que las brechas, lo que algunos países llaman discrepancia estadística y lo que nosotros hemos denominado brecha de agregación, corresponde más bien a una no linealidad en el proceso de construcción de estas series. Entonces, pensamos que no es fácil encarar la explicación a los usuarios. ¿Y cómo lo hemos hecho? Hemos tenido nosotros
febrero de este año, a fines de febrero de este año, un evento internacional con la participación de CEPAL y Fondo Monetario, pero con la participación de investigadores y la academia, analistas económicos, donde hemos explicado las medidas de volumen encadenadas. Muchos de los economistas dijeron, no se entiende que debemos plantear fórmulas, estrategias para que la aditividad se cumpla. Y lo que nosotros hemos señalado es de que esto solo se cumple a nivel de contribuciones. Como sabemos técnicamente, a nivel de contribuciones, sí lo podemos reflejar y sí lo estamos reflejando. Entonces, Marta, yo te diría que hemos destapado la caja de Pandora para los usuarios no especializados y sin duda vamos a tener observaciones o preguntas o consultas para usuarios. Los compañeros de Ecuador y de Guatemala nos decían, no, esto va a pasar 2 años y les van a seguir preguntando pero ¿por qué no suma? ¿No? A más de ya haber encarado los cuestionamientos de la prensa cuando por desconocimiento te señalan, ¿no? Que al INE no le cuadran las cuentas, ¿no? Pero nosotros tenemos que afrontar eso y creo que debemos hacerlo de la manera más coloquial posible, ¿ya? Yo en el evento de hace 2 semanas presenté una exposición más gráfica de los eslabonamientos y el encadenamiento que considero para el público no especializado pueda ser la más eficiente. Ahora, como digo, no es sencillo, pero la recomendación en SCN 2025 ratifica que debemos encarar esta práctica estadística y nosotros lo encaramos así, de esa manera, para nuestro próximo año, para nuestra estrategia de cambio de año base 2025 con SCN 2025, que ya la habíamos anunciado inclusive en CEPAL hace un par de años. No sé si está respondida, Marta, aclarada el tema de los usuarios. Hemos iniciado con estos usuarios especializados y vamos a continuar. Estas 2 semanas hemos tenido actividades intensas con las universidades a nivel de todas las ciudades capitales de Bolivia, en todas las universidades, tanto públicas como privadas, y el principal punto de la explicación radicó en explicar por qué la no aditividad no se cumple en el PIB encadenado. Muchas gracias, Johnny, por sus comentarios a estas preguntas que nos hacen. Vamos a abrir una segunda rueda de preguntas y comentarios. Voy a cederle la palabra a Hansel Tapia y luego voy a continuar leyendo algunas cosas que ya están en el chat. Muy buenos días con todos. Agradecer en primer lugar la exposición muy instructiva de Bolivia y de Colombia. Quería hacer una consulta al señor Juan Pablo Cardoso del DANE respecto a la metodología de la CLEM, si podría ahondar en este sentido, y en particular, ¿no?, sobre la calidad, la disponibilidad y comparabilidad de los datos, sobre todo a nivel sectorial, ¿no?, donde puede ser complicado en las economías emergentes. Y algunos problemas que hay, como el tema de la medición de los activos intangibles, que es particularmente complicado en el tema del software, ¿no?, en América Latina. Y en los mercados imperfectos que hay, ¿no? Se entiende pues que la CLEM asume que es un supuesto de mercado competitivo y en realidad las
las economías tienen distorsiones, ¿no? Y hay errores en el cálculo de la productividad por la economía ilegal, ¿no? O que está al margen de la formalidad, ¿ok? Eso le agradecería. Muchas gracias. Gracias, Hansel. Voy a leer algunas preguntas que están en el chat para luego darles la palabra a los ponentes. Andrea Rivera comenta, felicitaciones a los ponentes. Me gustaría consultar cómo han sido incorporados los nuevos modelos de negocios basados en plataformas de intermediación, como los aplicativos de servicios de taxi, por ejemplo, Uber, y las pasarelas de pago de las fintech en los sistemas de cuentas nacionales y en los registros estadísticos. En particular, bajo qué actividad económica están siendo clasificadas estas plataformas en los sistemas de cuentas nacionales o registros administrativos. Esta pregunta creo iría más relacionada a la implementación de Bolivia. La siguiente, Nancy Guerrero, pregunta para medirle stock de capital, ¿qué diferencias encontró el método de inventario permanente y el geométrico? Y Magda Ascuez nos comenta, buenos días, felicitaciones a Bolivia por el esfuerzo realizado para obtener los resultados del cambio de año de referencia de las cuentas nacionales. Igualmente a Colombia por la presentación realizada. Pregunta para Colombia, al calcular la formación bruta de capital fijo a partir de la información de estados financieros, que normalmente está a valores históricos y después la acumulan para obtener los stocks de capital, ¿qué índices utilizan para reexpresar los valores de la formación bruta de capital fijo de los años anteriores a valores actualizados del stock del año corriente? Le damos la palabra en primer lugar a Juan Pablo para luego continuar con Johnny. Adelante. Gracias, Janina. Muy interesantes preguntas, me parecen supremamente importantes. Qué pena, no pude actualizar, no pude activar mi cámara, no sé qué le pasa a este computador, lo siento mucho. He tratado y no me... Pero bueno, en términos, voy a responder las preguntas. El primero de Hensel, qué pena, Tapia, que si pudiéramos ahondar más un poco sobre la metodología que utilizamos en el modelo LEA-CLEMS, fuentes de datos, el tema de economías emergentes, economía no observada. En realidad, sí, tú tienes razón, Hensel. Digamos que la iniciativa de Colombia se enmarcó en 2010, como lo manifesté hace un momento. Nosotros aplicamos el modelo prácticamente a rajatabla, incluyendo la productividad total de los factores, pero también teniendo en cuenta productividad laboral y laboral por persona y laborar por hora. Y aquí vienen los problemas de lo que tú decías, de poco la disponibilidad de fuentes de datos. Por ejemplo, la gran encuesta integrada de hogares, que para nosotros es uno de los insumos más importantes para el factor trabajo, pues tiene una restricción muy grande, y es que no es tan representativa en términos de las actividades agropecuarias y mineras. Entonces acá, y que es donde precisamente se concentra en el caso colombiano mucha de esta economía no observada. Entonces, esa falta de representatividad de estas actividades frente al tema laboral, pues va a tener un sesgo cuando la vamos a comparar con el valor agregado que generan estas actividades económicas. Entonces, esto nos puede llevar precisamente a sobre o subestimaciones que nosotros ya hemos venido mapeando y que vemos la necesidad de incorporar adicionalmente a estas estimaciones. La otra fuente de datos, pues son las cuentas nacionales a través de la información de los stocks y de la formación bruta de capital para estimar servicios de capital. En términos generales, pues el gran capital o la gran formación bruta de capital se está observando, hace parte de la economía observada en el caso colombiano. O sea, todo el caso lo podemos registrar, por ejemplo, aviones, camiones, maquinaria y equipo, todo lo que es edificaciones, tanto redes y no redes como de obras civiles es observado. Ahí no tendríamos mucho problema con las estimaciones que nosotros estamos haciendo, por lo tanto, y logramos observar que en teoría se cumpliría el concepto de que en el corto y mediano plazo, pues el capital es constante. El problema realmente lo estamos representando es en las fuentes de datos referidas a lo que es el mercado laboral, los ocupados, por la falta de representatividad y porque aquí en Colombia existe el problema de que mucha gente trabaja en la informalidad.
Entonces, este es un problema que también nosotros estamos y que tiene su efecto sobre la productividad. Ahora, trabajan informal, pero sin mucho capital, por ejemplo, en actividades referidas a los servicios y el comercio. Y tú tienes razón en esto. Ahora también se parte del supuesto de que la ACNEM es parte de que realmente la mayor producción se basa en la producción formal y en cambio aquí en Latinoamérica y en general sí es informal. Entonces sí existen algunas diferencias cuando implementamos ese modelo de la CLEMS a los casos como en las regiones de Latinoamericana, donde tenemos unas particularidades económicas que nos pueden llevar a interpretaciones que no son correctas dentro de estimaciones de la PTF. Nosotros siempre hemos advertido esto al público en general, creo que es la práctica, la buena práctica es informar que existe esta metodología, cómo se implementa, cómo se lleva a cabo, los resultados que implican, pero las restricciones que tiene para ciertos usos en el análisis, la toma de decisiones en general. Ahora, lo que vamos a hacer de esto de la CLEMS es que estos insumos que nos permitieron construir la CLEMS, sobre todo en el capital, funcionan y sirven muy bien para completar el sistema en términos de lo que estábamos hablando, stock productivos, cuentas de balance, las patrimoniales. Entonces, pues son más, lo importante acá es tener en cuenta que eso que hicimos en la PTF, en la CLEMS, nos sirve para alimentar el modelo pero como insumos, no como resultado propiamente dicho, porque como le decíamos a Francisco, el tema de las clasificaciones, de actualizarlo, unas precisiones importantes, hay unos supuestos que tú también advertiste, Jensen, que me parecen muy, muy importantes que tengamos en cuenta, entonces no la información no podría entrar de manera directa, eso es lo que te podríamos comentar en este espacio. Ahora la siguiente pregunta. Para medir el stock de capital, ¿qué diferencia encontró entre el método de inventario permanente y el geométrico? En realidad, no son dos métodos diferentes. En realidad, lo que tenemos que tener en cuenta es que para hacer el método de inventario permanente, nosotros necesitamos utilizar promedios geométricos para suavizar los perfiles de los activos. Es decir, no es uno ni el otro, sino que para hacer MIP o para hacer modelo de inventario permanente o método de inventario permanente necesito depreciación geométrica o necesito utilizar el método geométrico para poder suavizar esos perfiles, o sea, no son excluyentes, es decir, para hacer MIP necesito el método de depreciación geométrico. Y frente a cuentas nacionales, bueno, la siguiente, la de Magda Ascuez, para Colombia, por la presentación realizada, pregunta para Colombia, al calcular la formación bruta de capital fijo a partir de la información de estados financieros que normalmente están valores históricos y después de acumular para obtener los estados de capital, ¿qué índice se utiliza para expresar los valores de la formación bruta de capital de los anteriores a valores actualizados del stock del año que estamos trabajando? Bien, es importante que tengamos acá y es que las NIF ya proponen que todo lo que se debe registrar en los estados financieros y registros administrativos son a precios de mercado, o sea, a precios no históricos, sino al valor de mercado del año de referencia. Entonces, los precios no están expresados en los estados financieros con un costo histórico acumulado, sino en las NIF ya lo tendríamos con precio de mercado. Pero también tengamos en cuenta que los estados financieros, pues ya aquí esto sería un valor de tipos corrientes, en términos corrientes. Y lo que usaríamos para poder, digamos, ya pasar esto a un histórico real, que ya utilizamos pues los infractores o deflactores que nosotros usamos en las cuentas nacionales de Colombia, teniendo en cuenta que la mayor participación de la formación bruta de capital en estos momentos en Colombia se encuentra asociada mucho a lo que es obras civiles e edificaciones. Nosotros tenemos índices de precios particulares para obras civiles. Por ejemplo, tenemos una investigación que se llama ICOSIF, perdón las siglas, aquí pues todos sabemos que en la región y casi que en todo el mundo utilizamos siglas para referirnos a los índices de precios en general, pero tenemos el ICOSIF, índice de costos de la construcción de obras civiles, tenemos el ICOSET, que es el índice de costos de la construcción de edificaciones, tenemos el IPP de bienes y servicios, o bueno, para bienes y de capital, y también tenemos otros índices de precios referidos a lo que puede ser gremios, pero esos son como los índices más cortos, dependiendo para la formación bruta de capital fijo. Son las preguntas que pues tenía. Muchísimas gracias, no sé si fui claro. Gracias, Juan Pablo. Sí, creo que fue bastante explicativo, por lo tanto, ahí
Si algún otro comentario relacionado se quiera hacer, lo pueden dejar en los comentarios o bien levantar su mano. Johnny, te doy la palabra para poder continuar con la respuesta a las preguntas relacionadas a ti. Ya, muy bien. Muchas gracias. Muy importante la pregunta en el sentido, nosotros sabemos que estamos en un mundo, en este nuevo siglo, en este nuevo milenio, digamos, muchísimo más acelerado, donde los agentes económicos se ven combinados a tener respuestas a la dinámica económica de manera más eficiente, ¿no? Es decir, los agentes económicos tienen que adecuarse a las condiciones de una mayor competitividad, una mayor dinámica económica, y donde la tecnología, pues, juega un rol muy importante. Entonces, nosotros tradicionalmente eh, eh, clasificamos bajo, bajo nuestros estándares internacionales en la CIU o la CSP. Es muy importante distinguir las categorías de servicio y una adecuada clasificación. Existen debates intensos para distinguir al interior de las diferentes categorías de servicios qué servicio correspondería a qué actividad. Y en este caso, por ejemplo, de los modelos de negocios de tipo Uber o más aún de otros que tienen que ver con servicios de turismo, por ejemplo, los Airbnb o otro tipo de actividades como en Bolivia nosotros tenemos desarrollo de software que se exporta, que, que es muy difícil rastrear su volumen de producción y por lo tanto la trazabilidad del producto, del servicio en este caso se hace mucho más complicada. Entonces, lo que sí puedo señalar que, por ejemplo, para este caso de tipo Uber, los consideramos dentro de servicios de transporte. Existe, sin embargo, un fuerte debate en este momento para el planteamiento de nuestro próximo cambio de año base 2025. Lo que estamos realizando es revisar el clasificador de bienes y servicios para, sobre esta base, plantear un nuevo cambio de año base. Entonces, sin duda, el desafío es muy importante porque ya vemos que, por ejemplo, los economistas normalmente distinguían entre actividades primarias, secundarias y terciarias, pero la tecnología está combinando a que podamos distinguir al interior otra categoría como las cuaternarias que tienen que ver con estos desarrollos tecnológicos y ya ven que estamos cada vez en un mundo más líquido, no en un mundo sólido donde nuestros propios clasificadores van envejeciendo y van haciéndose más obsoletos en el tiempo. Entonces, entrar a hilar fino y especificar los servicios va a encarar un fuerte debate que lo estamos ya iniciando para el caso de Bolivia. Muchas gracias por compartirnos tus comentarios y apreciaciones. Tenemos a Miguel Correa del Banco Central de Honduras que también nos quiere comentar o preguntar algo. Adelante, Miguel. Hola, buenas. ¿Me escuchan? Solo confirmen, por favor, si me escuchan. Sí, te escuchamos bien. Muy bien. De verdad, muy agradecido por las ponencias de todos. Desde ayer estuve atento. Me gustó el caso de Costa Rica y lo demás, ¿verdad? Que hemos estado abordando en este seminario. Puntualmente es la consulta para el caso de Bolivia, porque recuerdo que en su serie de datos, sobre todo la que tuvo al final, había algo relacionado con la tercerización de la economía
y había una cierta sensibilidad en cuanto a los mayores caídas. Por ejemplo, en el caso del 2020, recuerdo que él lo dijo, claro, ese es caso pandemia para todas las economías. Pero ¿cómo hacen en sí para obtener los datos? Mi pregunta es concreta esa. ¿Cómo hacen? ¿Aplican un instrumento o tienen una base de datos? No sé, hay un registro en renta. En el caso de Honduras es rentas, quien lleva todos los registros de los impuestos de las empresas y así pues se obtiene mucha información, pero en el caso de ustedes, ¿cómo hacen básicamente para obtener información de servicios tercerizados, imagino, esa economía tercerizada? Gracias. Gracias, Miguel. No hay por lo pronto más preguntas o comentarios, por lo tanto te doy la palabra inmediatamente, John. Ya, muchas gracias. El tratamiento de los servicios, el flujo de la información primaria es crucial para todos los contables. Una de las cosas que ponderan nuestros asesores es de que Bolivia, para la parte del sector formal, del sector registrado, en este momento cuenta con un acuerdo con la Oficina de Impuestos, con el Servicio de Impuestos Nacionales, donde en efecto nos proporcionan a nivel de microdato todos los registros tributarios, además de los estados financieros. Nos dicen que esto no es un caso general para otros países, dado que la confidencialidad fiscal es muy fuerte en estos otros países. En Bolivia también lo es. Sin embargo, la nueva ley del sistema estadístico de hace 2 años, la 1405 en Bolivia, que está vigente de hace 3 años, ha permitido realizar acuerdos con las principales oficinas, en particular estatales, proveedoras de información primaria. Una de ellas, Impuestos Nacionales. Entonces, esta es una ventaja para el INE, para las cuentas nacionales de Bolivia, porque en este ámbito sí tenemos esa información, en particular de servicios. La información fiscal es fluida y es fluida inclusive mensualmente. Eso nos respalda al cálculo de nuestros indicadores de alta frecuencia para poder tener inclusive el cálculo del PIB en la parte de servicios. Sin embargo, algo que nosotros debemos reconocer es que pues, el sector informal también es muy importante en economías como la boliviana. Por lo tanto, nosotros tenemos una encuesta continua de empleo donde, si bien tenemos una cobertura no tan amplia como desearía las cuentas nacionales, sí nos proporciona información, en algunos casos con una mayor, con mayor detalle y en otros casos no, pero nosotros lo que estamos planteando desde la Dirección de Cuentas Nacionales es la implementación de encuestas mixtas del tipo 1, 2, 3 para encarar con mayor fuerza el desarrollo de una cuenta satélite del sector informal. Para ello ya se ha tomado contacto con con el INEI del Perú, quien ha aceptado poder compartir su experiencia en el desarrollo de esta cuenta satélite y con el apoyo de Francia también estamos encarando estas actividades iniciales con miras a el nuevo cambio de año de referencia y como saben el SSN 2025 tiene
fuerte componente de bienestar, donde las cuentas de los hogares van a tener que ser mucho más aperturadas y en particular las cuentas de los hogares con actividad económica, para el caso de Bolivia. Esa es. Muchas gracias. Gracias, John y él también por la pregunta. Em, Hasta el minuto no hay más comentarios o manitos levantadas, por lo tanto, les invito a que aprovechemos este espacio por si tienen todavía alguna duda, comentario que quisieran hacernos, a dejarlo por el chat o a levantar las manos para poder compartir sus impresiones. Eh, Aprovecho la instancia en lo que damos un momento de agradecerles a Juan Pablo y a Johnny por detallar y compartir cada uno sus experiencias en estas mediciones. Sin duda, ya sea realizar la implementación de recomendaciones en el caso de el DANE para el stock de capital y llegar a la medición de los servicios de capital siempre es un gran desafío, más aún por lo que comenta Juan Pablo con los cambios de clasificadores que hay de por medio, en donde toca hacer ajustes para poder mantener y garantizar la comparabilidad. Eh, Como también esto que nos está comentando Johnny, en el caso de Bolivia, la utilización de los distintas fuentes de información para robustecer siempre la síntesis macroeconómica de las cuentas nacionales, que implica, por lo tanto, revisar balances, encuestas y un sinfín de insumos que son fundamentales para la construcción de las cuentas nacionales y que garantizan y hacen de ellas unas series robustas y comparables también. Por lo pronto, no hemos recibido más comentarios. Hay sin duda un gran reconocimiento, felicitaciones a ambas ponencias, sobre todo en cuanto al desafío de la medición del capital, como también a la actualización del cambio de año de referencia. Aquí Julián nos comenta, por favor, solo para precisar, en Perú la medición de los activos son al costo y o valor razonable a libre elección del contribuyente. Gracias, Julián, por esta precisión. Jacqueline nos dice felicitaciones a Bolivia por las encuestas satélites próximas a desarrollarse. Javier Cantú, que había dejado algunos mensajes también anterior para felicitar a los ponentes, pregunta para Bolivia y siguiendo el tema de los costos que conlleva utilizar índices encadenados. ¿Qué software están utilizando para su cálculo? Y por último, un favor, Johnny de Bolivia. Nos mencionabas una presentación que utilizaste hace unos días donde se utilizaba un lenguaje más coloquial para la explicación de la no aditividad al utilizar los índices encadenados. ¿Podrías compartir esa presentación, por favor? Ya que considero que sería de gran ayuda cuando se quiera explicar sobre el tema al público no especializado. Ahí recomiendo un intercambio de correos electrónicos para que puedan realizar este intercambio justamente de la presentación a la cual se hace referencia. Y te cedo la palabra, Johnny, porque son directamente para ti. ¿Me reiteras la primera pregunta, Janina? ¿Qué software se está utilizando para su cálculo? Ajá. Y la otra parte es de la presentación para la Sí. explicación coloquial de la aditividad. Ya. Se han desarrollado sistemas locales, tanto para las cuentas anuales como para las cuentas trimestrales, ¿ya?
Para las cuentas anuales tenemos un sistema que se llama SICONAV, Sistema de Contabilidad de Cuentas Nacionales de Bolivia, donde según hojas de trabajo, tanto por el enfoque de bienes y servicios para las cuentas de producción y generación primaria del ingreso, y por otro lado tenemos las cuentas por los sectores institucionales, con sus propias hojas de trabajo para hacer síntesis tanto del cuadro oferta-utilización como de las cuentas económicas integradas. Ese es el software en base de datos, en un gestor de base de datos convencional. En este momento estamos migrando a software libre, pero... y por otro lado, para las cuentas trimestrales estamos utilizando Demetra, ¿no? Pensamos que para un próximo cambio de año base estamos recibiendo una capacitación de parte del INSEE de Francia sobre el sistema ERETES. Eso es lo que a futuro pensamos implementar, pero eso sería respecto al software. Y apareció una nueva consulta acá de Alejandro Martín Ocaranza, también para ti. ¿Hay alguna estimación de la participación de los puestos de trabajo no asalariados en el total de puestos de trabajo? Y también felicita a ambas presentaciones. Gracias. Ya. Solo como investigación para el año base, es decir, año de referencia 2017, se hizo esa apropiación utilizando toda la información de empleo que tenemos, es decir, tanto el censo de población y vivienda, las encuestas de empleo y las encuestas de hogares, para poder sintetizar a nivel de puestos de trabajo. Entonces, pero esta investigación nos daría pie para seguir avanzando con un enfoque más integrado, recomendado por INEI, y ese es el próximo trabajo que tenemos pensado. Gracias, Johnny. Ahí también agradece Alejandro tu respuesta. Por lo pronto, no hay más preguntas ni comentarios. Creo que ha sido una sesión muy enriquecedora por ambos temas que hemos revisado. Agradezco la participación de cada una de las oficinas de estadísticas y bancos centrales que se han conectado el día de hoy y han compartido sus impresiones. Y dejamos siempre el espacio para preguntas o comentarios, pueden hacerlos también vía correo electrónico y nos estamos viendo para continuar con estas sesiones de webinario los próximos 11 y 12 de noviembre, donde seguiremos este mismo formato. Y muchas gracias por su participación, también a las ponencias de el INE de Bolivia a través de Johnny Suxo y del DANE de Colombia a través de Juan Pablo Cardoso. Que tengan un lindo día. Vamos a cerrar por hoy y muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego, saludos, felicitaciones a Bolivia, muy bien, muchas gracias, hasta luego.